Mi nombre es María Magdalena Prea, soy médico, hace 39 años este año, y actualmente soy facilitadora y coordinadora de la parte de trauma y emergencias del Centro de Simulación Inspire. Para mí fue realmente una experiencia increíble porque habiendo ya dejado la actividad asistencial, entrar a en un mundo tan nuevo, digamos, para mí fue una cosa excelente porque te permite brindar un montón de cosas. Esta situación que estamos pasando ahora hace que los colegas no puedan acercarse al centro a realizar los cursos que se realizan normalmente, entonces estamos intentando acercar de alguna manera, a través de los foros, a través de los webinars o de conferencias que hacemos, darles cosas que nosotros que tenemos por ahí un poco más de tiempo, podemos acercarle para mejorar, poniendo el acento en la seguridad, tanto del paciente como del profesional que está desempeñándose en este momento. La idea es que quien simula o quien practica está más seguro. Y cuando uno tiene organizada la actividad que va a realizar y la ha practicado y ha desarrollado esas habilidades no técnicas de comunicación, disminuye las incertidumbres. Entonces uno trabaja más relajado y el paciente más seguro. Muchos, como en mi caso, tuvimos que adaptarnos a metodologías con las que no estábamos muy familiarizados. Pero es la única manera de poder compartir este tipo de conocimientos o de poder pensar un poco más desde afuera que el que está en la trinchera. Sería muy presumido de nuestra parte, por lo menos de la mía, pretender enseñarle a un colega a instrumentar una vía aérea por vía de internet, porque no se puede hacer eso. Pero sí le vamos a dar las herramientas como para que esa actividad sea más segura y que él la haya realizado midiendo sus tiempos en determinadas situaciones diferentes, como para saber cuánto le lleva acceder con seguridad a ese tipo de prácticas. También se están realizando otras actividades en el centro, y todas con este mismo tipo de orientación, es decir, más ayuda y explicarle a los colegas cuál es nuestra oferta de conocimiento para que cuando pase esto y podamos tocar otros temas también, sientan que se pueden acercar. El foro de vía aérea está planificado, creemos que va a estar listo para el jueves de la semana próxima, porque queremos grabar algunos videos, queremos que tenga una buena calidad técnica, y la idea es que se va a informar a todos los federados, como para que puedan acceder, por supuesto, de manera gratuita, a ver el tema, y después que se hace la presentación de este tema, que tengan la posibilidad de hacer un intercambio de preguntas en las que podamos, digamos, de alguna manera charlar sobre lo que yo les voy a mostrar o reflexionar sobre alguna curiosidad o algún evento que les haya surgido en su práctica habitual. Primero que nada tenemos que tener presente que el contagio primordialmente de pacientes con probable o confirmado coronavirus es a través de aerosolización de partículas por la boca o por la nariz. Entonces, cuando un colega tiene que hacer una práctica sobre cualquier paciente, porque no es sobre alguno que sabemos que tiene diagnóstico de COVID-19, sino cualquier paciente en el cual nosotros nos vamos a acercar a la vía aérea para instrumentarla, es decir, colocarle una máscara de oxígeno, colocarle un dispositivo que le brinde oxígeno o intubarlo para conectarlo a un respirador mecánico,
el cuidado tiene que ser extremo. Si un colega tiene que atender a una persona que tuvo un problema en el tobillo, por supuesto se va a poner barbijo, se va a poner guantes, pero no va a estar en contacto directo con la aerosolización de partículas desde la vía aérea del paciente. Pero un procedimiento, ya sea una intubación o una conexión a un ventilador mecánico, el cuidado tiene que ser extremo. Por lo tanto, nosotros pretendemos darle pautas y recomendaciones para que ese contacto sea con la menor posibilidad de contagio para el equipo de salud, con la mayor seguridad posible para el paciente, y considerar que viene un paciente con un accidente cerebrovascular, con un evento hemorrágico cerebral, y ese paciente puede ser un portador asintomático, puede estar en el periodo de latencia. Entonces, siempre frente a esta situación es importante extremar las medidas de seguridad y tomar los procedimientos recomendados por las sociedades científicas, porque existen otras alternativas que nosotros podemos hacer para oxigenar bien a un paciente que está desarrollando una neumonía, pero algunas de ellas no están recomendadas en estos casos. Entonces, les vamos a contar cuáles son las que están recomendadas y cómo tratar de hacerlas de la manera más segura posible. Los equipos médicos tienen que protegerse permanentemente en situaciones, tanto de esta pandemia como en otras situaciones puntuales que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años. En la época en que yo era jefe de servicio de emergencia del Hospital San Martín de La Plata, tuvimos en el 2009 la epidemia de H1N1. Y nosotros recibimos un montón de pacientes en ese sentido. También no se conocía, era una patología que no entendíamos porque eran pacientes con neumonías severas y que no habíamos visto de esta forma. Entonces, lo que nosotros tratamos de llevar adelante es, en primera instancia, los cuidados universales. Los cuidados de bioseguridad universales para el contacto entre un profesional, un enfermero, un trabajador de la salud en general y un paciente, más allá de lo que consulte. Por supuesto que hay unidades que son de consulta, lo que le llaman unidades de consulta COVID, en las cuales cada nivel de atención, una cosa es el primer nivel de atención, donde un paciente va a ir a consultar por un cuadro febril, por disnea, por falta de aire, etcétera, etcétera. Otra cosa es un hospital como el que yo trabajaba, en el cual ya vienen los casos de mayor gravedad. Pero lo que queremos ponerle el acento en esta actividad que vamos a realizar es que todo acercamiento a la vía aérea de los pacientes merece un cuidado extremo para no estar en contacto con la mayor posibilidad de contagiarse. Entonces, puede ser que ese paciente haya llegado por otra patología, pero nosotros en estas circunstancias tenemos que asumir que puede tener virus en su vía aérea. En otras circunstancias también nos vamos a cuidar, pero no con los cuidados extremos que estamos tomando ante la certeza del contagio por vía respiratoria. Como todo, vamos a dejar en claro una cosa. Todas estas certezas dejan de ser certezas hoy a la noche, porque esto se está conociendo permanentemente. Antes la fiebre era muy alta, entonces te decían que si vos tenías más de 39 grados, ahora con 37,5 y un síntoma asociado, uno ya puede entrar en la categoría de caso sospechado. Pero más allá de todo esto, lo que queremos poner el acento es en las medidas de bioseguridad universales, que un poco surgieron a partir de los primeros acercamientos a pacientes con HIV, al H1N1, es decir, a todas las patologías que nos sorprendieron de alguna manera, y ahora es esta. Y sobre todo, extremar medidas de precaución en el acercamiento a la vía aérea. En relación a lo que es la necesaria en algún momento apertura de esta cuarentena, en primera instancia yo quiero dejar claro que no es mi especialidad. Lo que te voy a decir es una opinión de un médico de muchos años de profesión y necesariamente tratando de mantenerme lo más actualizada posible. El virus no viene a nuestras casas, ni toca el timbre, lo vamos a buscar nosotros. No tiene piernas, camina con las piernas de los que lo llevan adentro. Entonces, la normalidad, como la conocíamos, tal vez no vuelva durante mucho tiempo. Esto siempre se habla del pico de la pandemia, del pico de contagio. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que tiene que llegar a haber una cantidad, un número de personas que ya hayan tenido contacto con el virus, ya sea
en este caso por un contagio o en algún momento por la vacuna, que lo que hacemos es tomar contacto de alguna forma con el virus y generar los propios anticuerpos, para que después de ahí la curva decline, porque ya el virus no tiene más a quien contagiar. Cuando ya todos tenemos anticuerpos, de alguna manera eso desciende y no va a tener más a quien contagiar. Los virus, y reiterando que no es mi especialidad, tienen la capacidad muchas veces de mutar. Nosotros generalmente, por ejemplo, en el caso de la gripe estacional, recibimos vacuna de las cepas que ya vienen del hemisferio norte porque se evalúa si ha habido alguna clase de mutación. Durante el periodo inmediato a este pico, yo creo que es fundamental mantener las normas generales, mantener las normas de higiene, cosas que nosotros en general los médicos, mucha gente se queja de tener que estar con guantes y barbijo, y los trabajadores de la salud hemos estado años de nuestra vida con un barbijo puesto. No te digo que va a haber que usar una máscara facial durante todo el tiempo, pero sí extremar el lavado de manos, evitar las aglomeraciones, evitar las concentraciones sociales, sobre todo innecesarias, y mantener un alejamiento respetuoso, porque no se puede permanecer todo el tiempo, sobre todo en el caso de familias que han estado separadas, de personas mayores, a las cuales sí hay que cuidar hasta que llegue el momento de poder ofrecerles hacer su anticuerpo en forma segura, pero esto no va a volver a la normalidad rápidamente. Vamos a tener que pasar el pico y vamos a tener que tener contacto de una u otra forma para poder elaborar nuestros anticuerpos. No es fácil, han pasado las epidemias, ha pasado la peste, ha pasado el conocimiento de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, fue muy duro, también genera discriminación contra los equipos de salud, contra las personas enfermas o sus familias, pero bueno, uno aprende a vivir y aprende que una vez que ha hecho el contacto, puede acercarse otra vez a la vida que conoce verdaderamente. Con respecto al tema de la violencia, esta reclusión de alguna manera también ha aumentado la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica. Y en relación a las personas que trabajan en los equipos de salud, realmente se han visto situaciones que son increíbles, porque fundamentalmente la persona que se dedica a alguna actividad de salud lo hace por una cuestión de cuidado, pero también tiene cuidado para con su familia y no se quiere enfermar. La realidad es que uno no quiere enfermarse ni enfermar a sus vecinos, a los cuales muchas veces va a ir a asistir con muy buena voluntad. Estoy hablando de médicos, de enfermeros, de todo el personal que trabaja en relación al equipo de salud. Lo que pasa es que estas situaciones anormales generan mucho temor. Entonces, así como vemos el uso inadecuado, yo digo que el barbijo en la pera es el nuevo casco en el codo. Creo que es muy importante que la gente vea cómo colocarse, aprenda dónde está el virus en la superficie, pero esa misma gente por ahí tiene temor de interactuar con alguien que trabaja en un equipo de salud, o como ha pasado de familias en las cuales saben que hay una persona que viajó o estuvo afectada, y se genera una situación de discriminación. No estamos acostumbrados a esto, el encierro genera tensión, genera mucha ansiedad, mucha angustia, de hecho se está trabajando mucho en la salud mental de la gente que está afectada por esta cuarentena, pero eso también aumenta mucho la violencia. Como para dejar un dato que le recuerde a la gente que vaya a ver esta entrevista, con que nos quede una o dos cosas bien firmes, yo creo que hacemos un montón. Son pequeñas cosas, pero que hacen un montón. El barbijo se pone por dos razones. Por un lado, para protegerse de que otra persona pueda aerosolizar el virus sobre la cara. Sabemos que entra por la nariz y por la boca fundamentalmente, pero también por los ojos. Por eso a veces es recomendable que el que usa anteojos, como yo, está más o menos protegido, pero también por la conjuntiva, pero básicamente la boca y la nariz. Entonces lo que es recomendable es colocarlo antes de salir de la casa, con las manos limpias, siempre lavarse primero las manos, colocarse el barbijo y cubriendo bien la parte de la nariz y el mentón, todo cubierto. Los que usamos anteojos, tratar de poner el anteojo sobre el barbijo, porque un inconveniente bastante importante es
el que se empañan los anteojos. Entonces, si uno logra ajustar bien el barbijo y colocar el anteojo sobre la tela, ahí está evitando que salga vapor y se empañe. Por otro lado, si decimos que lo que nos está protegiendo es de lo que alguien pueda haber aerosolizado, entendemos que eso queda del lado de afuera del barbijo. Entonces no hay que tocarlo. No hay que tocarlo del lado de afuera, no hay que bajarlo para hablar. Lo vemos muchas veces que la gente se pone el barbijo acá y eso no sirve ni para proteger a los demás de mis virus, en el caso que yo los pueda tener, ni para protegerme de los virus de los demás, porque dejo una vía de entrada o de salida. Siempre colocarlo con las manos limpias, cubriendo perfectamente la nariz, la boca y trabarlo debajo del mentón. No tocarlo en la medida de lo posible durante todo el tiempo que uno está afuera, no tocarlo, eso es fundamental. Si lo tiene que arreglar, lo arregla de los costados, de lo que lo sostengan las orejas, y cuando uno llega a la casa, entra. Se lava correctamente las manos. Eso es lo fundamental. El lavado de manos es un altísimo porcentaje de la prevención. Se lava bien las manos, retira el barbijo agarrándolo de las orejas y lo mete o en un balde con un poquito de lavandina o en el lavarropas y lo pone a lavar. ¿Para qué hacemos esto? Para que el barbijo que yo apoyo sobre la mesa no deje virus sobre la mesa. Si lo apoyo y lo cuelgo de la cartera, hemos visto gente que se lo saca y lo mete en el bolsillo y se llenó el bolsillo de virus, si es que alguien le aerosolizó los virus encima, o si uno es portador y lo deja sobre una superficie del lugar donde vive, está exponiendo a los demás. Entonces, lo pongo antes de salir con las manos limpias, me lo saco después de volver con las manos limpias, tomado de las tiras, lo dejo en el lugar apropiado. O lo pongo en el lavarropas o lo dejo un rato en un lugar con un poquito de agua con lavandina, después lo lavo. Con esas medidas y lavándome nuevamente las manos después del barbijo, estamos dando un paso gigante. Por otro lado, también es bastante importante que la gente mantenga la costumbre de tener sus propios elementos. Vemos bastante comúnmente que uno va a comprar un negocio y firma la tarjeta de débito y todo tiene una sola lapicera. Entonces, en la medida que lo posible, si uno puede meter una lapicera en el bolsillo y usar su propia lapicera, está evitando tocar cosas que tocaron muchas personas. Y como bien dicen en muchos lados, ser respetuoso de los demás. Cuando uno va a hacer una compra, no tocar todo, tratar de mantener las propias medidas de higiene y de no arrojar elementos de seguridad fuera de lo que son los espacios correspondientes. No.